plan de estabilización. Pero vamos a sumarlo a Ariel Korenberg. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Un ¿Cómo andás saludo tanto a toda tiempo? la ¿Todo audiencia. bien? Bien, todo bien, todo bien. Con Bueno, mucho un gusto, laburo. Ariel. Como Bueno, siempre, profesor en la Universidad de Buenos Aires, así es. profesor de Economía. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, Ariel. Y además tengo entendido que integrás ahora el Consejo con S de... Consejo con S, porque no es un espacio, no es como el Consejo Deliberante, donde se hacen acuerdos en cosas de Exacto. gobierno, sino de Así- asesoría, Consejo de Asesores Económicos, ¿no? Como una especie del board de asesores económicos, como tiene Estados Unidos también, ¿no? El Consejo de Asesores Económicos. Sí, ¿Esa es un poco la idea? esa es la idea. Esa es la idea de que cada uno emita su opinión independiente al presidente cuando lo necesite, más algunos temas más de largo plazo, que siempre dejamos de costado, pero que si no traemos a colación para el corto, nos arruina a corto plazo, digamos, ¿no? Claro. Obviamente la gestión económica es del ministro Caputo, el corto plazo, que es el 99% de lo que nos interesa a los argentinos, por suerte no estoy inmerso en eso, y Sturzenegger, en todo caso, con el tema de desregulación y reformas. Y Ahí bueno, nosotros en el aportar un poquito de frescura y estar un poco más allá de la coyuntura como para aportar ideas. Sí, viendo un poco cómo sigue la película. Ahí en el Consejo Dale. de Asesores Económicos está Demián Reidel Sí. y después, ¿quién más está? Bueno, se agregó más gente, Fausto Potorno, Hmm, está Ramiro Marra, Ramiro Castiniera, de Econométrica, hmm. eh, Miguel Boyano, Eduardo Batista, empresario, no conozco a todos los empresarios, Sí. y se van agregando más del lado empresario, ¿no? ¿Y han tenido algunas reuniones de discusión? No, solo una. Esto es como, te diría, la excusa que tengo, si vos querés, para hablar de esto, son dos. Primero lo dije de Mian Reidel, él puede profundizar. Segundo, tuvimos una sola reunión, esto tiene una semana. Está bien, está bien. Y todavía necesita, digamos, formalizarse. Bueno, metámonos un poquito a ver qué estás viendo para adelante. No sé si Dale. Martín los conocés. Martín, Claudio, vos conocés esta dinámica. Estamos en el stream de Ahora Play en Duplex con mi canal, Plan M Máximo Tenero. Mucha gente conectada en los dos canales. Vos sos un twitchero, porque has hecho en los últimos tiempos tus vivos, tus streams en Twitch. Así Así que es. conocés un poquito la Un dinámica. poquito. Bueno, Sí. ahí, muchachos, Acá más relajado, creo. exactamente. Bueno. Bueno, Dale, cómo? por eso le pregunto, dale, Martín, Claudio, no sé Dale. si quieren, que Bueno, quieren preguntarle. Ariel, acá parece que hay un gran debate, el punto neurálgico del Sí, análisis financiero de la coyuntura, es sí, que dentro de este plan, que parece un plan de transición, ¿no? No es el plan definitivo del gobierno. Bueno, todos miran el tipo de cambio. Caputo ya dijo que no hay que mirarlo con los ojos que se venía mirando el tipo de cambio desde antes, pero hay muchas maneras de verlo como para llegar a una conclusión de que, no sé si usar la palabra atrasado, porque tal vez sí tendría que ver con mirarlo como una continuidad de lo que venía antes y es muy diferente, sí, pero desde muchos puntos de vista financieros o tanto como para, ya mirando la gente que cruza a Chile y demás, se empieza a percibir, digamos, que ese tipo de cambio real es muy bajo y que la manera de, digamos, darle competitividad, recuperar competitividad sin devaluar, que sería mejorando la productividad, es lenta. siempre es Que lenta. siempre, La- la- aunque sabemos que no es, devaluar no es lo deseable, ¿vos exacto. creés que la- esta combinación de la necesidad de unificación para que Sí, rebote la economía en B, eso te acorta el tiempo? Vos no podés patear indefinidamente la unificación porque no vas a tener el rebote de la economía. Con un tipo de cambio real que parecería que te va quedando atrasado, eh, pero el gobierno dice que no y de hecho el presidente dijo en la última entrevista que son estúpidos los que dicen que hay que acelerar el crawling peg. Entonces, vos qué pensás sobre el tipo de cambio hoy, en este momento, fines de abril del 24?
te doy mi opinión particular. Acelerar el crawling peg con una desinflación que venimos, Maxi, corregime los números, de 280% anual, y si Dios quiere pronto a un 7 mensual, estaba haciendo números, no hay que conformarse con el 7 mensual, pero bienvenido, por supuesto, que equivale a un régimen inflacionario, régimen entre comillas porque todo es caótico en Argentina, de 125 anual de inflación. Discutir estas cosas sin discutir cómo lograr tener un dígito anual me parece fundamental. Entonces yo te diría, a grandes rasgos, sin reformas, obviamente este tipo de cambio real es insostenible. Con reformas podemos discutir. Podemos discutir ¿por qué? Porque toda reforma toma tiempo, necesita institucionalizarse, por lo tanto negociarse y aplicarse. Entonces puede haber un periodo de tiempo donde nos parezca que el tipo de cambio real, no digo el actual, es que se genere en los próximos meses y por no decir en un par de años, que nos parezca atrasado, pero en la medida que esto se institucionalice la reforma, que quiere decir mucho, reforma, no dije qué, el tipo de cambio real no tiene por qué parecernos atrasados. Pero analizar si está atrasado o no, con una desinflación que por suerte se está dando, pero que es insuficiente, al 125 anual, tomo el 7% que pareciera haber consenso entre el REM, ¿no, Maxi? La Sí. promesa constructora y, si mal no escuché, también Caballo. Obviamente, si somos más optimistas, eso se va a dar este año. Sí, Pero sí, Caballo dice, bueno, 7% puede ser bienes, pero claro, tenés todavía los regular. servicios, claro, los servicios públicos y demás. Creo que también el gobierno metió el tema de las prepagas porque, bueno, necesita mostrar ahora el sendero de desinflación, ¿no? Por eso el freno también a las prepagas. Lo que pasa es que, bueno, lo que te plantea Martín es interesante. Yo no terminé de completar cuál es la propuesta de Caballo. Caballo dice, bueno, ¿por qué no hacen, ya van previendo, entonces, ¿por qué no aceleran al 5%? Tiene que estar por debajo de la tasa de interés, digamos, al 5% el crawling peg, y en algún momento liberan el cambio financiero, ¿no? Que no haya un contado con liqui, sino que haya un mercado financiero. Entonces dice, ese dólar no se tendría que ir a más de 1.300, 1.400, y en algún momento habría una convergencia entre el crawling peg más rápido y ese dólar que es más, hasta podría apreciarse un poco si generan confianza, ¿no? Bueno, pero... Esa es la propuesta que tiene, porque dice, si no hacemos la de siempre, que se acumule una olla a presión, digamos, que este dólar va muy lento, y él dice el que ve que está muy abajo, que está muy maniatado, es el dólar pseudo libre, el dólar contado con liquidación. Dice, le siguen poniendo muchas restricciones acá, y el riesgo es que en algún momento, en algunos meses... Hagas un overshoot y lo tengas Claro, que evaluar de un once and for all, de un salto. Sí. Bueno, es el trade-off en economía esto. O sea, y te agrego algo que le falta en análisis de Caballo, que yo le enfatizo mucho la importancia. Perdón, ¿no? Por ahí me voy un poquito por la rama. No, dale. Antes hablaban que era esto. Esto es un plan de emergencia fiscal. Punto. Está bien, ahí está. No es menor. Estamos de acuerdo. Ojo, no es menor, porque hay que hacerlo. Y además, a ver, como algo positivo lo veo, porque demuestra ante la sociedad los dilemas políticos que enfrenta implementar una política económica. El bloqueo corporativo feroz ante el cambio. Nos guste o no, el cambio cambió la narrativa. Vamos para otro lado ahora. De los últimos 20 años, para mí ha fracasado el modelo post-convertibilidad. El para otro lado que vemos, ahora hay que negociarlo con provincias y las provincias han bloqueado ese cambio. Al bloquearse ese cambio, ¿quién va a pagar el ajuste? Bueno, las provincias dijeron no retenciones a productos regionales y otros productos manufactureros no lo aceptamos. Y se desbarrancó la negociación, ¿sí? Lo que hay que aclarar es que eso produce la necesidad de ajustar en otro lado de los casilleros de gasto público.
Entonces, me parece que el sinceramiento de cómo viene la discusión política es clave entenderlo. Por el bloqueo que ha sucedido recién, creo, no sé si estoy contestando la pregunta, discúlpame, quería por ahí mencionar esto. Por el bloqueo a la ley ómnibus y luego ley bases, es que se hace necesario profundizar el ajuste de gasto. Punto 1. ¿Es necesario un programa económico? Yo creo que sí. Esa es mi opinión particular. Fuera de los cargos ad honorem, quiero aclarar que tenemos. ¿Ok? Es necesario que la desinflación no sea solo rápida, sino ambiciosa. No nos podemos quedar con un 7 mensual. Es necesario institucionalizar ciertas reformas ya. Entonces, a ver, Ariel, sí. ¿Pero en qué reforma? A ver, reformas que se puedan aplicar de corto plazo para bajar la inflación. Ok, entonces está este tema del bloqueo corporativo en el Congreso, que traduce el bloqueo corporativo de las provincias, no quiero mencionar otros, también gremiales. Es muy positivo que se haya puesto ya a colación la reforma laboral, ni hablar con la propuesta del UCR, celebrado, por lo menos para lo que pienso yo. Ahora, ¿qué a corto plazo, qué puede generar más allá de ese bloqueo que está aflojando y creo que se va a lograr el acuerdo de mayo, creo que se dice, ¿no? El Pacto de Mayo. Bueno, la propuesta nuestra es la reforma monetaria. Sin ella no se va a lograr la desinflación tan rápido como se espera. Bien, antes de la reforma monetaria hay que institucionalizar que está prohibido el cepo, está prohibido controlar el mercado cambiario de la forma que se hizo en el pasado. Por ahora, la liberalización del mercado de cambio y del cepo es muy lenta, pero lo que es necesario para reducir la incertidumbre, por lo menos en los próximos meses, es saber que eso no se va a revertir, que vamos hacia una apertura gradual del cepo, pero que luego, ante cualquier disrupción cambiaria que pueda haber en el futuro, al cepo no se vuelve más. Lo mismo te digo con los impuestos. Demostrar que toda suba de impuestos es transitoria. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con lo que se hizo en la época de Massa, ayer nomás, de derrogar directamente el impuesto a la ganancia. Pero lo que la gente tiene que tener presente es que la recaudación impositiva de impuesto a la ganancia es para financiar las provincias, porque así lo decidieron en el pasado. Bueno, ¿qué tal si le decimos a la clase media que ahora va a hacer este esfuerzo, que eso es para financiar jubilaciones como era originalmente antes de ese cambio, para no relatar toda la historia? Entonces, tener seguridad para qué se usan impuestos, los impuestos que no se van a revertir, y tratar de revertir todos los impuestos de emergencia que Argentina tiene de 2001 a la fecha. Eso toca cierta, no tranquilidad, cierta certidumbre de que las reformas paulatinas, graduales o de shock no van a ser revertidas pronto ante un bloqueo corporativo, te digo, en este gobierno o en el próximo gobierno. Ahora, perdón, Maxi, sí. Perdón, corto el hilo. Remato con esto. ¿Por qué? Porque si no, la entrada de capitales que va a haber, sin duda, incluso de los propios argentinos, va a ser de súper corto plazo. Los ahorros precautorios que están usando las pymes y los hogares para mantener el consumo, ante una moratoria y blanqueo, perfecto, vamos a ver, va a ser para hacer inversiones chiquitas. Bueno, seamos ambiciosos. Para ser ambiciosos con la futura inversión que necesita Argentina, hay que institucionalizar las reformas, entre ellos, y ahí respondo, perdón, no te respondí, por ejemplo, también la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora, sí. Ahora, Ariel, porque si no, por ahí la gente un poco se confunde. Yo entiendo, viste, que un gobierno tiene que alinear todo y todas las expectativas. Así es. Pero una cosa son los que se llaman los planes de estabilización. Sí. Otra cosa son las reformas sí. de mediano y largo plazo, ¿no? Sí. Que obviamente influyen en un cambio de régimen económico, pero los planes de estabilización en general, para que funcionen, son planes que funcionan en poco tiempo. En poco tiempo, tac.
Te lo pongo en otro término. Vos has estudiado, aparte sos profesor de macro, conocés bien el plan de estabilización de Israel. Justo, estábamos repasándolo. En poco tiempo, ¿no? Julio del 85. Un mes antes, el Austral te bajó la inflación de 25 a 5% en 3 meses. Es decir, ¿te acordás? También la convertida. Claro. Y también la convertida. Claro. La convertibilidad. El plan real en Brasil. Todos han tenido toda una discusión después, una vez que hacen ese plan que tiene que funcionar en 3 o 4 meses y que han sido expansivos. Ese es el otro elemento. Sí. Tuvieron una etapa de penuria que no sabían, esto lo cuenta Shimon Peres en Israel, ¿no? Con el tema, que tuvieron un gran liderazgo político, Shimon Peres en Israel, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, y tiene un momento de sinceramiento, la devaluación, aumento de combustible, tarifas públicas, todo. Y en un momento, el shock del plan de estabilización. Y en ese momento la desinflación es inmediata, y como es tan inmediata la desinflación, se produce un efecto ingreso, digamos. Es decir, sale la economía. Aumenta la recaudación impositiva incluso. Claro, se da vuelta la ecuación y hay una disparada del consumo, porque además eso genera no solamente el efecto real sobre los ingresos, sino que también en algún momento que aquellos que tienen ahorros los vuelquen a la inversión o al consumo de durables. Se genera una vuelta de campana, ¿no? Esos planes incluso han tenido un problema de discusión respecto a dónde te queda en ese momento el tipo de cambio, porque si no desinflacionás rápido, en general todos tienen un ancla nominal, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio se usa como ancla nominal, no es novedad esto. Y si no desinflacionás rápido, te queda atrasado. Entonces eso tenés un problema. De hecho, le pasó a Brasil. Es decir, el Austral fracasó porque después se deshizo en el ancla real, que es el ajuste fiscal, ¿no? Sí. Y las presiones de los políticos. Pero por eso, ¿vos no crees que acá está faltando una segunda etapa? ¿Cuál es el efecto expansivo? Porque vos me hablás de reformas de mediano y largo plazo que son importantes. Me hablás, hay que bajar impuestos, sí. Hay que abrir la economía, sí. Hay que hacer... Bueno, todo eso, perfecto, pero incluso en la década del 90... Primero estuvo el plan de estabilización y después se hicieron las otras cosas. ¿No? Uno puede pensar que las reformas te van a ayudar a vos en el plan de estabilización, porque ahí está sonado. Los planes de estabilización se juegan en un periodo en el cual, si como dice Cavallo, vos acá la economía la mantenés en una recesión prolongada, o lo que él llama casi una depresión económica, donde empiezan los despidos y a jugarse el tema del empleo, estás en un problema grave. Sí, por supuesto. Desde el punto de vista macro y desde el punto de vista social y político. Por supuesto. Primero tener en claro de dónde venimos. Venimos de casi caer en una hiper. Y esto permite dar un pasito atrás del abismo. Eso trato de ubicarme yo también. Segundo, la herencia del cuasi fiscal se decidió atacarla con licuación y no con plan bones, reprogramaciones, etcétera. Eso tiene beneficios y tiene costos. Beneficio, acá entre economistas, pero también lo tiene que entender la gente no economista. La verdad me llama la atención, Max, si dialogamos entre economistas, disculpa que saque algo técnico. Sí. La ilusión monetaria que hay. Eso permitió esta licuación. ¿Ok? Digo porque parte de la herencia... Déjame que te lo traduzca. A López Murphy lo echaron a patada cuando quiso reducir 12% salarios y jubilaciones y ha habido una licuación, una caída del 34% del poder de compra de la jubilación en 4 meses. Por ejemplo, que no es novedosa porque en el pasado reciente se han dado varias veces esas licuaciones. Sí, por ejemplo, el año pasado también licuó Massa. También licuó Massa y al comienzo del gobierno de Alberto, cuando cambia la forma de jubilaciones, fue para licuar, habrá sido más lenta, pero pasó. Sí. Llama mucho la atención al economista académico, el que desea entender por qué, que soy yo. Me pongo yo en eso. Como la gente se banca los ajustes reales, sí, pero no se banca si le decís, bueno, hay que bajarte 5% tu salario. Tal cual.
Tal cual. En ese diagnóstico podría llegar a interpretar, no soy parte del gobierno, ¿por qué se decidió atacar eso primero sin hacer un plan de estabilización de entrada? ¿Está? O sea, Sí. también hay restricciones políticas que hay que tomar en cuenta. Entonces, para beneficio, no hubo una confiscación formal del ahorrista. Estábamos al borde de hacer eso. Formal, nominal, ¿me explico? Sí, sí, un plan Bonex. Vos decís, eso no, obviamente eso volaba por el aire, la gente no lo va a tolerar. Pero No. se optó por usar la licuación como mecanismo de ajuste rápido fiscal. Bien, ahora sigo con esto. La tasa de interés real quedó negativa. Creo que aún hoy en día con esta leve desinflación, para mí no alcanza, no es leve, pero no alcanza, tiene que continuar, es negativa. Vos imaginate si estamos hablando de una recesión de menos 4 puntos de producto, más o menos, que es lo que está dando el EMAE, y en algunos datos de la industria de 10% más o menos, grave, ¿sí? Cuanto más largo sea, menos respaldo político va a tener este ajuste. Eso está claro. Vos imaginate si hubiera sido el típico plan de estabilización que te deja por la desinflación rápida la tasa de interés real alta. Ahí brutal desempleo vas a tener por la recesión que se va a generar. Lo que pasa es que es difícil razonar para la gente común, digamos, no economista, decir, pero me das una alternativa que no se realizó. Bueno, lo que quiero comentar es que el plan de Israel, el plan austral, el de convertibilidad, al comienzo sí hubo una contracción muy fuerte de la economía y el dilema era cuánto iba a durar. Acá se dio la contracción por la herencia recibida, que vuelvo a remarcar. Si querés te relato un poquito, yo sé que cansa. Bueno, pero hemos evitado una hiper y una depresión económica equivalente al 2001 en medio de un régimen inflacionario. Eso es lo que podríamos haber tenido, ¿ok? Ahora la discusión es cuán rápido se sale. En mi grueso entender, prohibir el cepo, institucionalizar, por ejemplo, como decía, lo voy a citar al colega Luciano Laspina en la campaña, de que el presidente, darle más independencia al Banco Central, que el presidente del Banco Central no solo tenga acuerdo del Senado para ser presidente, sino también para despedirlo. Digo, va a otorgar más certidumbre, no pero solo a la gente Ariel, que está en porque Argentina, venías sino al básico. fondo. Porque venías bárbaro, venías explicando algo que Bueno, a mí me me fui un parecía poquito. muy, muy sensato, claro, pero ahora me estás contando y me decís, bueno, prohibir el cepo cuando Caputo está usando el cepo. Yo no digo que esté mal que esté usando el cepo, bueno, pero o me decís, vamos a dar certidumbre con una ley de independencia del Banco Central y estaba Usili, que fue socio de Caputo hace 4 meses en el estudio. Entonces dejemos ese lado porque... por eso te lo estoy diciendo. Está bien, no pero... es inamovible, ahora, es inamovible esto, se puede hacer. Está bien, pero decime Dale. ¿qué estás viendo vos como drivers, como motores de la recuperación económica? Porque acá empieza a jugar ahora, bueno, que la gente no va a ir a ver la inflación, digamos, si la desinflación continúa, sino que lo que va a ver es el empleo. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Dónde queda el nivel de actividad y el empleo? ¿Qué estás viendo como motores de la recuperación económica? Bueno, primero el efecto sobre el desempleo a discutir esto, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que la mitad del empleo, y no exagero, es informal. Sí, es cierto. Por lo tanto, el efecto sobre el desempleo, a ver, seguramente va a subir unos puntos, estamos en 7%, que suba a 10, que suba a 11, por poner un número, ojalá no más que eso, es grave, por supuesto. Ahora, la economía funciona con empleo informal, por lo tanto, el efecto que va a tener sobre el total del empleo va a ser, en principio, sería más moderado. En la medida que se apruebe, aunque sea la posibilidad de hacer contratos transitorios por una reforma laboral que se pueda aprobar ya, ojalá haya consenso con la CGT, como lo que propone el UCR, eso va a ayudar. Ahora, yendo a los drivers de súper corto plazo, la apuesta sería a que este desahorro que están haciendo los argentinos de clase media y también las empresas, pymes y grandes, respecto de su ahorro precautorio, es decir, liquidando dólares para poder sostener capital de giro de la empresa y consumo, se transforme
en una verdadera inversión. Esa es la apuesta. Entonces, para mí es insuficiente, moratorio y blanqueo, pero es inevitable que se plantee. Porque las empresas también, hay que reconocerlo, se están financiando postergando pago de impuestos. Que las empresas se están financiando. La moratoria. Y claro, esperando la moratoria. Exacto. Sí, O eso sea, es cierto. hablo de medidas de corto plazo, ¿sí? Sí. Estas dos medidas son para eso. Son para sí. eso. Pero por eso me parece que tiene que ser más drástico. La reforma monetaria se tiene que hacer ahora. Eso quiere decir muchas cosas. Cambio de moneda, Ariel, dolarización, lo que sea, pero redondeo esto. Pero por lo menos, digamos, tener una carta orgánica que otorgue más independencia respecto del financiamiento del tesoro a corto plazo es fundamental. Bienvenido que el patrimonio del Banco Central por la licuación mejoró, pero eso puede ser reversible a futuro si no se hace algo con el déficit fiscal más profundo todavía. Sí. Ariel, si yo te digo, la recuperación económica viene por el lado del crédito al sector privado, que va a haber una explosión de crédito al sector privado. ¿Vos decís que sí o que no? Te aviso, es lo que acaba de decir Milei en el Yao Yao. Bueno, paradoja. Bueno, yo estoy en el ni. Paradoja o moderación con eso, en este sentido. La oferta de crédito, justamente con lo que acabo de decir, se engancha. Como el Banco Central tiene un patrimonio neto mejor, se han sacado en gran parte, no todo, el cuasi fiscal, y esperemos que no vuelva. Acá el asunto es que eso le da más capacidad crediticia a los bancos, ¿sí? Se terminaría el crowding out que hace el Estado cuando se financia con los depósitos a través de los bancos en las antiguas LELIC o PASE o como se llame, y va a otorgar más crédito, más oferta de crédito. ¿Qué está pasando ahora? Esto es de hablar con empresarios unos días nomás, con pymes. Bueno, no voy a demandar crédito. ¿Por qué no vas a demandar crédito? Porque estoy esperando la moratoria de blanqueo. Ah, mira vos. Mira vos. O sea que vos decís que esa incertidumbre, el tema de enviar la moratoria del blanqueo, hasta que no haya una definición con eso, no se va a mover el crédito. La pregunta que me hacía yo, ¿y entonces cómo te estás financiando? Se financia con el ahorro precautorio que yo tenía, con los dólares que nos dice el presidente que liquidemos. ¿Ok? Bueno, claro. Pero eso tiene patas cortas. Entonces, en la medida que se agilice la moratoria de blanqueo, a súper corto plazo hablamos, que es lo que me interesa menos en principio, eso facilitaría reactivar la demanda de crédito y con eso aportar a la reactivación futura necesaria. Ahora, la pregunta que te hago, visto desde el lado de las empresas, digamos, ¿por qué una empresa en este momento tomaría crédito si está, no sé, con el 50% de su capacidad instalada ociosa? Y está viendo que se le caen, no sé, 30%, 40% las ventas. ¿Por qué? ¿Para qué tomaría crédito? En todo caso, si está en esa situación, no va a tomar un crédito para pagar la factura del uso de gas. No. Si está en esa situación, lo que tiene que decir es revisar. ¿Tengo optimismo? ¿Pienso que esto va a dar vuelta? Bueno, me la juego. Si no, reestructuro toda la empresa, digamos. Lo que hago es ajusto personal, me achico, porque si no me fundo. Con perdón de la cita, como decía Keynes, los animal spirits de los empresarios. Ahí está el punto. No reacciona a la demanda de crédito, aunque haya oferta de crédito. Y bueno, el presidente lo que está tratando de dar es certidumbre, además de credibilidad, para que reaccione a la demanda de crédito. Pero pará, de vuelta. Ok, mal de mucho consuelo de tonto, pero venimos de unas situaciones que ni siquiera atisbaba a reaccionar la oferta de crédito al sector productivo. Nada. Porque los bancos estaban completamente tomados por las necesidades crediticias del Estado. Ahora ha bajado digamos, la colocación de deuda del Banco Central de los bancos, todavía está, que es un punto que siempre hay que resaltar. Ojo que la necesidad de financiamiento
del sector público continúan, porque el déficit de empresas públicas continúa y por lo tanto la colocación de títulos del Tesoro, pero abrió espacio para la oferta de crédito. Es una situación completamente distinta a la que teníamos en los últimos 3 años, por lo menos. En última instancia, vos ves, yo creo que ahí hay un problema, digamos, ¿no? Creo que hay un problema también de dónde quedan los precios respecto al poder de compra, digamos, de los salarios, ¿no? Que los salarios te quedan muy atrasados en este plan. Entonces, hasta que no se recomponga eso, tampoco, por ejemplo, en el mercado de autos, que han bajado fuerte los precios, pero aún así han quedado muy caros. La gente lo ve muy caro en dólares. Y además han quedado muy caros en términos del poder de compra, porque a un tipo que tiene que sacar, no sé, un préstamo a 2 años de 10 millones de pesos, aún si le dieras ese, no le da la cuota, no le da la cuota ingreso, porque el salario quedó muy atrasado respecto al valor Estoy de acuerdo con vos. de los autos, te digo, como a Sí. un montón de cosas. Entonces, por eso volvemos al punto. ¿Cuál ves que puede ser el driver que saque esta economía de la depresión, como dice Cavallo? Está bien. Quisiera matizar con este dato. Sí. Que puedo incluso hasta tener algún comentario negativo, pero digo, sí. En la reunión con la CGT que hubo el otro día en La Rosada, uno lee y dice, bueno, hubo acuerdos y hay grandes discrepancias. Lo que el gobierno dijo es, no va a admitir, escuchá esto, aumento de salarios por encima de la inflación. Quiere decir que siguiendo la inflación los va a admitir. Por lo tanto, tiene que venir una recuperación más rápida del poder adquisitivo de lo que está pensando. Pienso, tendría, si se da estas palabras de que se emitieron en la reunión, creo que fue con Pozo y con Francos, de la CGT. Está bien el punto, porque ojo que estamos viendo, digamos, esta es una discusión que están dando incluso economistas que justamente no... el propio Cavallo que dice quedaron atrasadísimos, se pasaron de rosca con el ajuste fiscal, ¿no? Sí. y le quedaron atrasadísimos los salarios. No es que Cavallo sea un tipo sensible, digamos, ¿no? Estoy chicaneando, no sé si sí. Lo que estoy diciendo es, está viendo cuál es la dinámica para que esto recupere, cuál es la salida. ¿No? Martín, bueno, sí. Estoy en parte de acuerdo con que, a ver, no es solo un tema de expectativas, sino de recuperación del poder adquisitivo del salario, sí. O del poder de compra, o que la clase media empiece, hablando mal y pronto, a vender los canutos ya para comprar durables, por ejemplo. ¿Okay? Claro, pero bueno. ¿Por qué va a hacer eso si está vendiendo el canuto para pagar la prepaga o la tarjeta de crédito o para pagar el colegio de los chicos? Aunque vamos a discrepar en esto, las reformas estructurales, pero un poquito menos exigente como reforma estructural, que es asegurar de que las medidas impositivas no reviertan y que las medidas y saber en qué se invierte esos impuestos pagados por la clase media le va a dar cierta certidumbre para que empiece a consumir durables, que eso es una buena reactivación. Vuelvo a insistir. Y más independencia del Banco Central, discúlpame, va a hacer mostrar a Argentina frente a los acreedores internacionales en este momento es uno, porque aún con China hay que negociar con el Fondo Monetario, de que la cosa va profunda y en serio, y no solo de palabra, una carta orgánica que asegure la independencia del Banco Central. Después podemos discutir en un próximo gobierno cómo se asegura que no cambien de vuelta la carta orgánica, ¿no? ¿Vos crees que todo eso puede ocurrir con cepo o vos crees que en algún momento tienen que hacer el plan de estabilización simultáneo con la salida del cepo? ¡Qué pregunta, Maxi! Esperá que tomo café. Me mataste. Escuchame, estamos acá en el stream, que como en el Twitch, ¿viste? Estamos así, estamos con tiempo. No, claro. Es viernes, ¿viste? Estamos charlando acá con colegas, ¿viste? Estamos distendidos. Y en el chat opina, mientras estoy cargando el video, sí. Yo creo que hay que acelerar la salida del cepo e ir probando. Creo que es lo que está haciendo el gobierno, en eso coincido. No hay que largarse a tontas y a loca a salir del cepo. El miedo a flotar, el fear to float, está ahí. Y el traslado a precios
rápido a precios está ahí. Ahí coincido con el diagnóstico del gobierno de no salir del cepo tan rápidamente. Incluso durante la campaña lo decía y hasta me generó problemas, digamos. No hay que prometer lo que no se puede dar, ¿ok? Lo que no quiere decir que el plan de estabilización yo lo haría lo más pronto posible. Y cuando dijiste, la reforma monetaria. Sí. Sí. Cuando dijiste que pero ¿qué es la reforma monetaria? ¿Qué le llamas además de la independencia del Banco Central? ¿Decís una competencia de monedas, una dolarización, sí, o sea, algo? Directamente, ya. Mínimo que se puedan hacer contratos en dólares formales, en términos legales. Eso va a aumentar, digamos, va a reducir los costos de transacción de las transacciones, incluso de los contratos de alquiler, de los contratos de las empresas con sus proveedores, etcétera, que cada uno pueda hacer mínimo, ¿eh? Yo hoy estoy más a favor de dolarizar incluso, a pesar de que quedó más lejos. Pero no quiero entrar en esa discusión. Mínimo tiene que ser poder hacer contratos en la moneda que desees. Y ahora van a aparecer los dólares con eso. Escucha, Ariel, sí. Cuando antes dijiste que estaban analizando, estaban viendo, familiarizándose, no me acuerdo bien la palabra exacta que usaste, con el plan de estabilización de Israel, significa que ese es el... Pero no. Ese para vos te parece que es el faro cuando hablas de estabilizar. No. Acá no tiene que ser un solo faro. Yo estoy repasando por tercera vez en mi vida, si querés, todos los planes de estabilización, Israel, Austral, convertibilidad, e incluso más atrás, tableta cambiaria, fascinado, para bien y para mal, con la hiper alemana, cómo se salió la caída del Imperio Austrohúngaro. Mi particularidad, no hay que jugarse con un solo faro, porque también hay que tomar en cuenta la historia reciente de Argentina. ¿Cuál es? Que el Plan Austral fracasó, como dijo Maxi, por el tema fiscal. Todos los planes en Argentina fracasaron por no lograr ese equilibrio fiscal, no en un año, sino en forma intertemporal, que sea sostenible. Esto que se está discutiendo ahora, del plan de emergencia fiscal, con todas las idas y vueltas que tuvo, es la sostenibilidad. ¿Qué pasa dentro de 2 años? ¿Qué certidumbre tengo que dentro de 2 años, no ya un próximo gobierno, sino el Congreso, revierta alguna de estas medidas? Recordemos lo que le pasó a Macri. A ver, voy a traer a colación una anécdota. Massa, con todo su bloque, en alianza con el kirchnerismo de aquel entonces, logró, si mal no recuerdo, que el Congreso tratara de revertir el aumento de tarifas. No me gusta el aumento de tarifas. Yo lo que te digo es lo siguiente. Las decisiones del Poder Ejecutivo, también el Congreso es parte del problema. Y al demostrar que lo podían hacer, creo que Macri lo vetó, ¿sí? No obstante, eso demostró de que lo podía hacer el Congreso y que el Poder Ejecutivo se estaba quedando con menos poder. Me parece fundamental esa dinámica, acotarla. Te dejo ahí una sugerencia también, viste, estaba viendo ahí un paper de Bresser Pereira del año pasado. Que tuvo experiencia en la... Claro, no, que él hace un raconto de todo el plan real, viste, aunque él no participó, pero habla de Lara Resende, de Edman Baya, de Simonsen, de todo el grupo de economistas, y dice que había 8 economistas en Brasil que después fundaron la teoría de la inflación inercial, muy referenciados en Dorbush, en el MIT. Fíjate, ellos referenciados en Dorbush, y Michael Bruno, los economistas de Israel, referenciados en Stanley Fischer, que además fue después gobernador del Banco de Israel, otro economista del MIT, ¿no? Sí, acabo de leer Fischer y Bruno sobre justo, comparando la experiencia de estabilización allá lejos de hace tiempo, Austria, Alemania, con la israelí, paper escrito digamos, ahí nomás de la estabilización israelí y del plan austral. Vos sabés que el plan austral fue, creo que junio un mes antes. Y un mes después el de Israel. Sí, exactamente. En paralelo, ¿eh? Sí. Consulté con Heyman, por ejemplo, y me decía, esto fue en paralelo, no es que ellos nos tomaron en cuenta, etcétera. Es muy interesante lo de Bresser, que después fue ministro y creo que tuvo
cargos muy importantes en Brasil, ¿no? En distintas oportunidades, incluso hasta la historia reciente, porque cuenta todos los personajes cómo eran, ¿no? Y él habla de que sus amigos ortodoxos en Brasil, que habían aplicado planes de ajuste fiscal monetario, pues se habían probado todos antes del real, lograban bajar la inflación hasta el 4 o 5% mensual y después no bajaba. Y que le decían, no entiendo qué pasa, estamos haciendo todo bien, estamos haciendo el ajuste fiscal y monetario, y la inflación no baja de cierto punto. Y él lo explica, dice, porque hay un tema que tiene que ver con la recomposición de las tasas de ganancia de las empresas, cuando ven que se le cae la actividad y demás, que lleva a que en algún momento estabilicen. Marca procíclico. Claro, Sí. estabilicen en cierto nivel y que eso no se pueda perforar. Más allá de que tengas la restricción monetaria y demás. Obviamente uno tiende a pensar que si eso ocurre, tal vez en algún momento eso se quiebra con una fuerte recesión, todavía más profunda, ¿no? Pero agarrándome de ese tema, perdón, Maxi, no sé si hay tiempo, sí, pero sí. el markup reacciona contracíclicamente ante la recesión, suben el markup Sí. para poder recuperar costos y sostenerse. Sí. Ese efecto existe. Me hace acordar a Frenkel eso. Pero pará. Estás medio zurdo ahora. En el Consejo Económico me parece ¿Viste? que... Mirá vos. Voy a traer a colación a Sargent. Ojo, mezclemos un poquito las cosas. En Está bien, pues si no te van a echar a patada del Consejo Económico. Si se demuestra que hay un cambio de régimen, ese aumento de markup no debería existir. Está bien. Por eso insisto tanto con la aprobación de Congreso del núcleo central de las reformas, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es... Sí. Yo lo que digo, lo que están viendo algunos economistas, que aparte uno cita economistas de ese lado de la biblioteca, digamos. Cuando uno cita a Cavallo, alguien dice, pero Cavallo se la puso 3 veces, no sé si 3 o 2. Bueno, también uno puede decir que esta es la segunda de Caputo, pero más allá de eso, ¿por qué? Porque, bueno, es un referente para Milei, lo ha dicho y demás. Pero además llama la atención que economistas de ese lado de la biblioteca, Carlos Rodríguez, el propio Cavallo, estén hablando de cosas que están de este otro lado de la biblioteca. No digo, señalo para allá, digamos, la biblioteca. ¿No? Yo tomo un poco de todas las escuelas, digamos, pero me parece que... citar economistas del otro lado de la... Si vos no desinflacionás rápido, y desinflacionar rápido hay que toda una discusión. Bueno, desinflacionaste del 25 al 11. Está bien, pero dejaste clavado el tipo de cambio. Ojo. Entonces se está agotando el efecto del pass-through de lo que pasó. Bueno, ahora después hay que ver, digamos, cómo seguís, ¿no? Bueno, vas al 7, bueno, fenómeno. Pero en estos planes, para que te funcione con el ancla nominal, con el dólar clavado, tenés que ir al 2, rápido. Bueno, el 2 rápido se consigue con sostenibilidad política de este ajuste que se hizo. Sí, o con un... Ese es el dilema. O con una segunda etapa donde vos anuncies algo distinto, un shock, algo que sea... Bueno, ahí viene el plan de estabilización. Bueno, que todavía está pendiente. Para mí sí, no es menor que se haya hecho el plan de emergencia fiscal y no es menor que ahora estemos discutiendo la disponibilidad de oferta de crédito para las empresas. Ariel, gracias, un gusto. No, un gustazo, Dale, seguimos hablando. Dale, seguimos en contacto por sumarte al stream de Ahora Play. Ahí estaba Ariel Korenberg.